¿cómo está observando como dirigente político lo que la gente expresó hoy en las calles en todo el país? Me parece que la protesta tiene naturalmente varios componentes. Hay uno que tiene que ver, me parece a mí, asociado a las pymes y a mucha gente que hace los 7 meses tan duros de cuarentena han generado un deterioro muy grande y hay un reclamo por abrir la actividad y por volver a trabajar y tener libertad para poder, digamos, ganar el sustento de su familia. Después hay también una queja de carácter institucional por las cuestiones de la justicia, por las cuestiones del observatorio este para monitorear la prensa, o sea, hay, me parece a mí, distintas razones. Yo destaco que es una protesta muy masiva, no liderada, por lo menos hasta donde yo sé, muy espontánea, que tiene que llamar la atención tanto del gobierno como de los partidos políticos de la oposición. O sea, en un sistema institucional estas protestas tienen que ser canalizadas, tienen que ser escuchadas. Y básicamente en nuestro sistema el mecanismo de resolución es a través de los partidos políticos, de gestar un camino de solución y de encauzar en el ámbito parlamentario, o si ustedes quieren, en el ámbito electoral, las disidencias que hay en la sociedad, porque ese es el mecanismo pacífico de resolución de controversias. Y yo destaco que a pesar de su extraordinaria masividad, la marcha fue muy pacífica. López Murphy, ¿cómo está? Buenas noches, Carolina Moroso lo saluda. A ver, no utilicemos la palabra plan porque ya el presidente de alguna manera sacó del léxico la palabra plan o la expresión plan económico. Pero ¿cómo resumiría usted la estrategia económica del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, una forma es que han estado, vamos viendo, o sea, actuando sobre los síntomas. Yo creo que una de las razones de los problemas que tenemos es eso, o sea, el país, como Argentina, como cualquiera de los países, necesitan, para ponerlo en sus términos, una estrategia que canalice y sea robusta, eh, consistente y seria y que genere respaldo, primero de la propia coalición de gobierno y después también, en lo posible, de los organismos multilaterales y que cree un ámbito de credibilidad y confianza. Ese es el problema más serio que tenemos, a mi entender, en materia económica. Ujú. ¿Cómo le va, López Murphy? Gracias por la nota. ¿Cómo se crea confianza? Bueno, ahí eso lo que decíamos, no es una cosa fácil la confianza, pero yo diría, depende de la credibilidad. Una parte de la credibilidad es que usted tenga un plan, déjeme usar ahora la palabra, aunque Ujú. les moleste, un plan que sea, repito, consistente, es decir, que internamente usted vea que se financia y es sólido, que sea robusto, es decir, que no dependa de una suerte, y que sea serio, en el sentido que cuando lo estudian los analistas del país, del exterior, porque Argentina está integrada al mundo, nuestros bonos cotizan, ahí en el riesgo país usted sabe qué es lo que le está pasando al país. Bueno, lo que es vital es que ese plan obtenga respaldo. Primero Ujú. doméstico, es decir, de la propia coalición de gobierno y sea el programa que lidere el enfrentamiento de los problemas que tenemos. Ujú. Por ejemplo, está claro que hay una tensión cambiaria enorme, producto de los descalabros que hemos tenido en la política fiscal y monetaria, parte por la pandemia, parte por la forma de estar organizada de nuestra política económica. Ujú. Ahora, aunque usted hiciera todo eso y tuviera el respaldo de los multilaterales, tiene que generar credibilidad en la población. Y eso está herido en la Argentina Se ha por visto muchas hoy. razones. Sí, No digo que se ha visto hoy, ¿no? Sobre todo. está herido porque digamos, hay
un tema de desconfianza, que quizá la forma de verlo más clara es que tenemos el nivel de inversión más bajo de nuestra historia y tenemos 3,5 millones de puestos de empleo que hemos perdido. A mí me parece que mucha de la protesta tiene que ver con esta necesidad de volver a trabajar, de normalizarse, de un pedido de libertad ¿Pero para qué poder... genera confianza, López Murphy? ¿Las personas, las políticas? O sea, hoy quien genera desconfianza es Cristina Kirchner, es Alberto Fernández, es el ministro de Economía. Muchos le plantean al presidente que tiene que cambiar el gabinete. Este fin de semana se habló mucho de esta idea de cambio de gabinete, producto de esto que usted está señalando y que lo señalan muchos economistas, ¿no? En la Argentina no hay confianza en las políticas de gobierno. Por eso le pregunto, ¿qué genera Pero confianza? digamos, primero, si usted tuviera cubierto todo lo que yo le he mencionado, es decir, un programa consistente, robusto y serio, tuviera el respaldo de la coalición del gobierno, ese programa tuviera, digamos, el respaldo de los 5 multilaterales, eso crearía condiciones. Yo diría que si usted tuviera todo eso y no funcionara, ahí empieza a pensar si es el equipo de gobierno. A mí me parece que el problema central está en la política. Es decir, no en economía, miren relaciones exteriores, miren seguridad. En seguridad, el ministro de Seguridad de la provincia quiere poner las tasas. La parte de la bancada del Frente de Todos está contra las tasas. En relaciones exteriores, un embajador dice en la OEA que censura el informe de Bachelet. En las Naciones Unidas, otro embajador argentino al mismo tiempo respalda el informe de Bachelet. Es decir, usted tiene una dualidad de criterios en seguridad, en relaciones exteriores, en defensa. Es decir, un escándalo ahí que sacaron en un tuit por el Che Guevara. Es decir, usted en todos lados tiene manifestaciones en la intrusión. ¿Se acuerda cuando se discutía? Sí, se está discutiendo lo básico sobre la propiedad privada. Bueno, pero ahí está. Pero uno decía es un delito, otro decía es un problema de hábitat. Entonces, yo creo que la clave, el problema para mí más importante es la política. Es decir, que la coalición de gobierno se alinee detrás de una política que todo entendamos. Pero López Murphy, ¿sabe cómo lo resuelve el gobierno? Te contesta diciendo, bueno, nosotros somos una coalición de gobierno con diferentes opiniones y está muy bien que cada espacio, esto lo dice Alberto Fernández, está bien que cada espacio pueda expresar su opinión, aunque sea distinta a la del otro. Soy un hombre de diálogo, dice el presidente, entonces esto que usted mismo dice lo resuelve de esta manera. Pero bueno, pero eso tiene consecuencias muy severas, o sea... Ahí usted tiene el síntoma en el mercado cambiario. Argentina es el único país que reestructura exitosamente su deuda y sus títulos se derrumba. En lugar de... Entonces, ahora, sí. Los costos es decir, usted puede hacer lo que quiere, lo que no puede hacer es evitar los costos de hacer esas cosas. Entonces, los costos, yo creo que en relaciones exteriores son muy gravosos. Pero ese desprestigio es un problema a largo plazo, en el sentido que a usted le va a costar esto. Pero en economía es inmediato, porque eso le golpea las decisiones de la gente de comprar divisa extranjera o de vender bonos o vender acciones argentinas. ¿No hay también, en línea con lo que usted dice, que esencialmente lo que hay es un problema político, como cierto intento de hacer que permee en la sociedad un discurso incluso demonizante con respecto a la generación de riqueza? Y me refiero incluso a sectores productivos que, le guste o no, a cualquier gobierno argentino se necesitan. Yo diría que es vital, por eso yo me refería a las pymes, ¿no? Las pymes son vitales para nuestro empleo, para recuperar el empleo que se ha perdido, son vitales en otra dimensión que a veces uno no le da la importancia que tiene, que es tener una sociedad civil viva. O sea, si todos viven del Estado, si todos son vasallos del Estado, si el único patrón es el Estado, no hay sociedad civil. La sociedad civil requiere que existan las 600.000, 800.000 pymes que tenemos, y es parte de la clave de la vivacidad y de la capacidad de nuestra sociedad impulsar esas pymes. No solo por la cuestión económica del empleo,
sino porque eso impide que seamos una sociedad monocolor, permite, permite que usted Sí. pueda vivir de otra cosa que del sueldo estatal. ¿Por eso vuelve a la política partidaria López Murphy? ¿Va a ser candidato el año que viene? Yo creo que hay un sector de la sociedad, de la ciudadanía nuestra, que se siente muy estigmatizado por el gobierno. Es toda esta gente, como decía recién la periodista, que genera valor, que paga impuestos, que genera trabajo, que trabaja todo el día, que no se siente o se siente muy enfrentado con el gobierno y con su narrativa, pero que también tiene diferencia con la administración que terminó en diciembre. Entonces, creo yo que nuestra obligación es buscar un espacio, crear una alternativa superadora. Veremos si tenemos éxito en hacerlo. Estamos trabajando con el Encuentro Republicano, con el Frente Republicano. Lo estamos haciendo en todo el país y esperemos tener oídos receptivos. Eso lo sabremos luego, ¿no?